Chicos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Vamos a iniciar el día de hoy con la práctica número 11 de diseño digital en tercera dimensión a través del software de línea o el software de nube Onshape. En esta ocasión, lo que vamos a desarrollar es una pieza mecánica a nivel de un engrane. Es un engrane cuyas funcionalidades son muy extendidas en la actualidad. Se utiliza en entornos estrictamente mecánicos, pero también se utiliza en componentes eléctricos y componentes electrónicos. Los materiales de los cuales se construye este tipo de engranes pueden ser diversos, pueden ser metálicos o pueden ser de plástico. Sin embargo, pues bueno, sus utilidades, formas y diseños son variadas. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es desarrollar un engrane con unas características muy particulares. En este caso, se integra un engrane con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 dientes. 13 dientes que se encuentran ubicados en la periferia de este engrane. Cada uno de los dientes podemos considerar que tiene dos segmentos importantes. El de la parte de la cúspide de ese engrane, que pudiese ser de alguna manera la meseta, y la cuenca, que es la parte más baja, la parte profunda de dicho engrane. Si nosotros hacemos una observación global, una observación general de este engrane, podemos consolidar u observar que se integra a partir de la estructuración de circunferencias. La primera de las circunferencias, que tiene un diámetro de 30 milímetros, es la más grande, la más externa, y las circunferencias la más pequeña, que tiene un diámetro de 10 milímetros. Esa es entonces las dos circunferencias que nosotros vamos a iniciar a trazar en el entorno de Onshape. Para ello, pues bueno, básicamente tenemos que iniciar el primer bosquejo. Antes de esto, nosotros vamos a cambiar las unidades de espacio de trabajo. Ya las tenemos en milímetros, las dejamos en milímetros, ya que de manera predeterminada casi siempre nos las otorga Onshape en centímetros. Dijimos que en milímetros porque necesitamos que la pieza quede exactamente consolidada dentro del espacio de trazo y que se nos facilite por ese motivo el trazado del mismo. Vamos a marcar entonces un plano, en este caso el plano front. Puedo marcar el top o el right de igual forma, pero vamos a iniciar el trazado en el plano front. De siguiente instancia, lo que haremos es llamar al bosquejo número 1. Ya está integrado el bosquejo número 1. Se han activado todas las herramientas de las dos dimensiones. Doy un clic sobre el plano front simplemente para consolidar dicho trazo. Llamo entonces a la herramienta círculo de punto central. Hago un clic sobre ese espacio, ese punto en particular donde concurren todos los planos, y vuelvo a hacer un clic hasta donde yo quiera que se deje de emitir el diámetro de esa circunferencia. Posteriormente doy un clic sobre la herramienta dimensión y doy un clic sobre la superficie de la circunferencia para hacer un nuevo clic y dar la dimensión correcta a esta circunferencia. Doy con tecla retroceso y observo entonces que puedo otorgarle la medida correcta de 30 milímetros y hago un Enter. Sin embargo, pues bueno, la circunferencia es demasiado pequeña, son 30 milímetros nada más. Lo que hago es hacerla un poco más espaciosa, más grande, y voy a bajar un poquito esta medida. Bien, una vez que he hecho el trazado de esta circunferencia y que ya estoy seguro de que tiene un color negro, pues voy a trazar otra circunferencia y la trazo en este punto hacia aproximadamente aquí. Tiene esta circunferencia 10 milímetros de diámetro. Llamo a la herramienta dimensión, doy un clic sobre la superficie de esa circunferencia, hago un nuevo clic, doy tecla retroceso, suministro los 10 milímetros en cuestión y hago un Enter. Tengo ya la silueta básica de esas dos circunferencias, la circunferencia más grande de mi figura y la circunferencia más pequeñita, que tiene un diámetro de 10 milímetros. Lo que voy a hacer a continuación en este trazado es imitar
un poco el área entre dos dientes, el área más profunda entre los dos dientes. Observamos que esto se consolida del lado izquierdo como una línea inclinada, después una base que parece ser completamente horizontal de 2 milímetros de longitud, y después de ese punto hacia la superficie de la circunferencia más grande, tenemos otra línea inclinada del lado derecho. Y el grado de inclinación de una de ellas, la del lado derecho, tendrá que ser la misma del lado izquierdo, de tal manera que procedo a imitar ese trazo de primera instancia sin ninguna medida. Llamo entonces a la herramienta línea, doy un clic sobre esa superficie de la circunferencia, la dejo un tanto inclinada para tratar de imitar la estructura de la que acabo de ver. Doy otro clic para trazar la línea horizontal, es la parte del fondo entre dos dientes de los engranes, y vuelvo a trazar otra línea inclinada hacia la superficie de la circunferencia más grande. Hago un escape para que se dejen de realizar esas dos líneas. Lo que observo es que, bueno, de alguna manera no está completamente simétrico, ya que en las inmediaciones del bosquejo que tengo, pues estas son completamente simétricas. Procedo en esta ocasión a consolidar el trazado simétrico de toda esta estructura como sigue. Necesito cerciorarme que esta línea que tengo señalada en este momento sea completamente horizontal, de tal manera que llamo al complemento de las herramientas que está aquí y marco o activo la herramienta horizontal, y me pide el sistema entonces que indique cuál es la línea que necesito horizontal. Ya está ahí, coincidió tal vez, no hubo algún realineamiento, lo que me indica que se encontraba completamente alineada. Bueno, entonces dijimos hace un instante que la inclinación de esta línea respecto de esta tendrían que ser iguales, por lo que entonces llamaré a otra herramienta, que es la herramienta de igualdad, y le voy a dar la condición de igualdad a esta respecto de esta. Cuando yo haga el trazado completo de todo el bosquejo, entonces estas dos líneas tendrán exactamente la misma inclinación. Y de alguna manera, pues bueno, no está centrado. ¿Cómo es que yo centro? Vean, el segmento de línea de la izquierda es más cortito que el segmento de línea horizontal de la porción derecha, respecto también de la línea vertical que se encuentra aquí, que es el plano vertical. Entonces voy a alinear esta estructura, no sin antes, pues bueno, agrandar un poco esta silueta, pero pues bueno, ya no se salió del entorno del campo de trabajo. ¿Qué hago para centrar este componente que estoy trazando en este momento? Lo que hago es presionar la tecla Control, dejarla presionada y hacer un clic sostenido con el botón derecho del ratón, y arrastro para donde yo quiera centrar ese componente que estoy trazando. Creo yo entonces que ya el tamaño es el suficiente para consolidar la tarea que tengo, centrar esta línea que está aquí. Al centrarla, entonces, debería hacer la siguiente acción. Voy a llamar a una línea de construcción, ya están marcadas las dos, línea de construcción. Hago un clic sobre el centro de todos los planos, de donde también emergieron las dos circunferencias que llevo trazadas hasta el momento, y voy a buscar de esta línea en toda la longitud el centro de la misma. El centro de la misma, ¿cómo sé que he encontrado ese centro? Porque se apertura un cuadrado color anaranjado. Si ustedes pueden observar en la silueta, ya tenemos ahí en ese punto en particular el cuadrado anaranjado alrededor de donde me está describiendo que ahí está el punto central de la línea horizontal. Hago un clic entonces y hago un escape para que se deje de emitir otra línea de construcción. Ya tengo marcada la línea de construcción sobre el centro de la longitud de esta línea que está aquí, pero quedó inclinada. Debo asegurarme entonces que esta línea de construcción
quede completamente vertical para que el centro se alinee al eje vertical que tengo aquí. De la siguiente manera, llamo entonces ahora a la herramienta vertical, y doy un clic sobre la línea que pretendo que sea vertical, que es en este caso la línea de construcción. Hago clic y entonces vean cómo ha jalado al resto de la figura hacia el centro. Una vez consolidado esto, pues vamos a otorgarle las medidas correspondientes de acuerdo a la figura que tengo en este momento planteada en el bosquejo. Y las características de esta figura pues quedan ahí a la vista de todos nosotros. Dice que la base, la línea horizontal, que es la base de la parte más profunda entre los dos dientes que estoy trazando, tiene una longitud de 2 milímetros, de tal manera que procedo a trazar la longitud de esta línea que se encuentra aquí. Llamo en consecuencia a la herramienta dimensión, doy un clic sobre la línea horizontal, jalo hacia cualquier extremo, hacia cualquier lado. Voy a hacer evidente esta medida hacia la derecha. Hago un clic ahí, veo que está muy grande la longitud de esa medida. Elimino ese dato grande, suministro los 2 milímetros que requiero y doy clic con la tecla Enter. En este momento entonces ya se ha dimensionado adecuadamente esta línea base, ya tiene 2 milímetros. ¿Qué otra medida me está describiendo el bosquejo original? Este bosquejo original me dice, ¿sabes qué? El grado de inclinación de cada una de estas líneas inclinadas que están aquí, las que tú estás trazando, es de 110 grados. Procedo entonces a otorgar esos 110 grados de la siguiente manera. Ya tengo activada la herramienta dimensión. Hago un clic sobre una de las líneas, después un clic sobre alguna de las dos líneas inclinadas y ya tengo ahí el efecto de arco. Ya puedo otorgar el grado de inclinación a través de los grados que me está solicitando. Hago un clic nuevamente, doy tecla retroceso y suministro los 110 grados de inclinación que me está precisando el bosquejo. En consecuencia, doy un Enter y se ha alineado esta línea inclinada a 110 grados, pero al mismo tiempo también se reordenó la inclinación de la otra línea. Recuerden ustedes que anteriormente dijimos que esta respecto de esta fuesen iguales con la herramienta que marcamos o señalizamos en el momento de acá cuando la activamos. Tenemos ya entonces las condiciones necesarias para que esta línea sea simétrica. Vuelvo a dar tecla Control. Vuelvo a hacer un clic sostenido sobre el botón derecho del ratón para volver a centrar a la pieza que tengo a la vista de todos ustedes. Sin embargo, vean que estas tres líneas que he trazado todavía son de color azul. Eso es indicio de que algo está faltando. ¿Qué es lo que está faltando de ese trazado? Lo que está faltando es la distancia que hay desde el borde de la línea horizontal hacia el centro de todos los planos y el centro de las dos circunferencias que hasta el momento he trazado, y verifico que es una longitud de 11 milímetros. Entonces tendré que otorgar esa dimensión. Voy a la herramienta dimensión, ya está activada, doy un clic sobre la línea de construcción y ahora pues voy a jalar hacia la izquierda para que sea visible. Doy un clic en ese punto, se activa la edición. Le doy un toque a la tecla retroceso y suministro los 11 milímetros que está predeterminando el bosquejo original y doy un Enter. En este momento entonces se ha dimensionado ya la distancia desde la base de la línea horizontal hacia el centro de todos los planos y ahora los trazos ya son de color negro. Esto es indicio de que todo va bien, de tal manera que si ya tengo trazado el bosquejo general de esa circunferencia y estoy trazando nada más la silueta del primer segmento entre dos dientes, eso es suficiente para hacer el trazado. Después tendré que hacer
todos los movimientos en cada uno de los dientes entre dos, de los elementos entre dos dientes, no. Una vez que tengo trazado solo uno, posteriormente lo que haré será copiar el resto de los trazos para que se consoliden todos los dientes de la figura. De tal manera que doy por terminado este bosquejo con la palomita y eso es lo que obtengo como resultado del trazo que acabo de ejecutar. Ese es el resultado. Ahí está, es una figura plana en 2 dimensiones. Doy clic en el bosquejo, vuelvo a centrar la figura con presionando la tecla Control, después presionando, haciendo clic con el botón derecho del ratón y tengo centrada nuevamente esa figura para ser procesada posteriormente. ¿Qué voy a hacer en este momento? Pues extruir, darle el espesor necesario. La figura me está marcando un espesor de 10 milímetros, de tal manera que procedo a hacer ese trazado de la extrusión con 10 milímetros de espesor. Llamo a la herramienta extruir, de manera predeterminada me da 25 milímetros, yo le voy a dar la medida correcta de espesor, que son los 10 milímetros, y entonces marco cuáles son las áreas que necesito extruir. Y se marca todo este elemento a excepción del círculo interno y a excepción del trazado que hice como en forma de V en la parte superior. Doy un vistacito para ver cómo pudiera estar quedando ese trazo. Veo que está de manera adecuada y doy finalizar a la extrusión. Esto es lo que he obtenido a partir de esa extrusión. Ese es el resultado hasta el momento. Pero, pues bueno, eso es todo. Puedo proceder a copiar ya este segmento que acabo de trazar. Vamos a echar un vistazo entonces al bosquejo original, al trazado original. Y observo que en la parte superior de ese trazado, aquí existe una especie de bisel, un rebaje que se encuentra ubicado en la cúspide de ese diente. Y es, en términos o en lenguaje de Onshape, es un chamfer o un chaflán de 0.8 milímetros. Es un rebaje. Lo que tengo que hacer es entonces otorgar ese rebaje en esos segmentos, de tal manera que yo voy a llamar a partir de ahorita a la herramienta chamfer o chaflán. Ya está activada la herramienta chamfer o chaflán, pero me otorga 5 milímetros de chaflán. Es mucho. Yo necesito solamente 0.8 milímetros de chaflán. ¿Sí? Y le indico en dónde quiero ese chaflán. Lo quiero en esta línea. Doy clic en esa línea. Y lo quiero en esta otra línea. Doy clic en esa otra línea y acepto lo que se ha trazado. Vean ahora entonces, ya tengo un rebaje en la parte de la cúspide entre estos dos futuros dientes del engrane. Ya tengo entonces las condiciones necesarias para poder copiar este segmento alrededor de este engrane, teniendo como eje esta zona que está aquí, como eje de rotación a esta zona, y simplemente copiar el resto de esos componentes alrededor de ese engrane. De tal manera que para copiar esto ya no es necesario trazar 13 veces todo esto, sino con haberlo consolidado una sola ocasión, procedemos a copiarlo y entonces lo repetimos como patrón alrededor del resto de la estructura circular que acabo de extruir, de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es llamar a una herramienta que se encuentra ubicada aquí, tiene este icono que se llama patrón circular. Llamo haciendo un clic a ese patrón circular, pero de manera predeterminada me dice que me quiere copiar a toda la pieza. Yo no necesito que me copie a toda la pieza, nada más que copie estas 1, 2, 3, 4 y 5 caras, 5 segmentos
que acabo de trazar hace un instante. ¿Sí? Estos 5 segmentos son los únicos que necesito que sean copiados. De tal manera que doy un clic en esta flechita para que en lugar de copiarme toda la pieza, me copie caras, patrón de cara. Y me dice, bueno, ¿cuáles son las caras? El sistema me pregunta, ¿cuáles son las caras que quieres duplicar, que quieres replicar? Son esta de aquí, esta del fondo, lateral derecho y la superior lateral derecho. Son esas caras que tienen ahí una coloración amarilla, las que voy a copiar solamente. Voy a hacer tantas copias como lo necesitemos. En este caso, pues bueno, tendremos que consolidar a 7 copias. Y me está preguntando entonces el sistema cuál va a ser mi patrón o mi eje de patrón de giro. Y yo doy un clic sobre esta área rosa o roja con borde rojo, doy un clic y acto seguido señalo a esta cara que está aquí como patrón de eje de giro. De manera predeterminada, lo que ha hecho fue copiarme 4 veces ese patrón que yo consolidé una sola vez. Yo no necesito 4, necesito 13. ¿Cómo le hago para poner 13 segmentos iguales? En la parte de acá abajo donde dice recuento de instancias está de manera predeterminada 4. Si yo doy un clic aquí, puedo editar ese dato. Doy con tecla retroceso, lo elimino ese dato y suministro el patrón 13 porque son 13 dientes los que necesito agregar a mi engrane. Entonces le doy aceptar. Y vean, entonces lo que sucedió es que se han copiado ese patrón 13 ocasiones y tengo consolidado ahora a el engrane ya de manera funcional. De manera funcional, este engrane está copiado en su totalidad. Está copiado en su totalidad ese engrane. Vuelvo a dar un clic en el cubo, en la cara front, nada más para volver a tener de frente a este engrane, ¿verdad? Vamos a centrarlo para que tenga un tamaño apropiado. Se me movió un poco, vuelvo a dar un clic sobre front, aquí está front, tenerlo de frente a ese patrón y solamente lo voy a centrar a partir de ahorita un poquito más pequeño y lo cargamos hacia la izquierda de nuestro componente para que sea visible a todos ustedes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de ahorita? Lo que voy a hacer es trabajar con las 2 líneas que me faltaba trazar. La línea de 13 milímetros, voy a reducir un poco este bosquejo y lo vamos a recorrer hacia la parte superior. Vean, me falta una línea que está aquí, es la de 13 milímetros y la más externa que es de 18 milímetros. Estas líneas de alguna manera son la demarcación, son el delineado de algo que va a parecerse a una zanja alrededor de este engrane, como lo tengo visualizado en el engrane de la parte superior de la silueta. Esta es la zanja que necesito consolidar y está estructurada entre la circunferencia con diámetro 13 y la circunferencia con diámetro 18. Aquí está el rebaje, pero ¿cuánto ingresa de profundidad ese rebaje, ese hundimiento, esa eliminación de este segmento? 3 milímetros está indicando el bosquejo original. Aquí está rebordeado, tal vez lo alcancen a apreciar. Son 3 milímetros lo que debo recortar o eliminar para que se vea verificada esta zanja de la siguiente manera. Entonces doy un clic sobre esta cara del engrane para iniciar el bosquejo número 2. Una vez hecho eso, voy a centrar un poco la figura hacia mi derecha, que sea visible todo lo que voy trazando. Ahí está bien. Y llamo a la herramienta círculo de punto central. Vuelvo a dar clic sobre el centro de todas las circunferencias. Vuelvo a dar clic ahí en ese momento. Voy a la herramienta dimensión. Hago un clic sobre la superficie de la circunferencia. Después un nuevo clic ahí. Doy tecla retroceso. Suministro el dato correcto, que son los 13 milímetros. Y ya tengo consolidada
a mi circunferencia intermedia. Voy con la siguiente, la de 18 milímetros. Vuelvo a activar círculo de punto central, doy clic sobre el centro de todas las circunferencias y el centro de toda la concurrencia de todos los ejes. Vuelvo a hacer un clic ahí, voy a la tecla dimensión o a la herramienta dimensión, hago un clic sobre la superficie de la circunferencia, un nuevo clic a donde quiero llamar a la edición, doy tecla retroceso, después suministro el dato correcto que es 18 y hago un enter. Ya tengo entonces consolidadas a las dos circunferencias. Entre estas dos circunferencias es que voy a proceder a eliminar los 3 milímetros para que me quede una zanja. Ahí, sin mover nada, llamo a la herramienta extruir. Ya llamé a la herramienta extruir. Vean cómo se ha puesto de un color gris intenso entre las dos circunferencias que acabo de trazar. El sistema entiende que necesito extruir esa área que acabo de trabajar porque lo otro ya forma parte de un bosquejo diferente. Entonces voy a extruir esto, pero para eliminar. Extruir para eliminar. Voy a hacer un rebaje. De manera predeterminada me dice que va a ser un rebaje de 25 milímetros. No lo necesito de esa forma. Ese dato es muy grande. Necesito extruir para eliminar solamente 3 milímetros. Ya los puse los 3 milímetros y le doy aceptar en la palomita. En este momento entonces ya se ha hecho ese rebaje. Vean cómo el engrane que yo tengo ya se parece en su totalidad al engrane que tengo como objetivo trazar. Este es el engrane que tengo originalmente como objetivo trazar. Y vean cómo también tengo aquí ese determinado rebaje. ¿Qué resta a partir de este momento? Quizá, bueno, vamos a centrar al engrane, quizá ocultar a los planos en el ojillo, damos ocultar a esos planos para que quede evidenciada la estructura completita de este engrane que acabo de trazar. Y lo único que restaría a partir de ahorita es dar un clic en la columna de la izquierda, en parte 1, un clic derecho, y damos clic en editar apariencia y le damos una apariencia metálica. Una apariencia metálica, doy aceptar y tengo consolidado, tengo construido todo el engrane. Ahora se ajusta precisamente todas las medidas que me está solicitando el sistema o el bosquejo y he terminado la práctica número 11 de diseño digital en el software de nube de Onshape. Chicos, hasta la próxima. Nos vemos en el proyecto número 12.